Sí. Monique ya pasó. ¿Ya está ahí? Pues ahora. Fue el primero que me mandó. É o mesmo de ontem? Não, né? Ah, não, já tem. Mas o meu não abriu. Peraí. Isso aqui não é esse. Não abriu. Oxi. Não, tá aqui. Boa tarde. Última aula, né? Que bom, estamos. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy correspondiente a la unidad número 2, que sería desorden genético y malformaciones. Ese es nuestro tema de hoy. Dentro de los que son trastornos genéticos, están los desórdenes genéticos. ¿Verdad? Esto está dado por algunas mutaciones que pueden ocurrir en los genes y provenientemente van a ser heredados de uno de los progenitores, ¿verdad? O sea que en otras palabras, alguna patología, algún trastorno genético que van a ser heredados de los progenitores, tanto papá o de mamá, ¿verdad? Están también lo que son malformaciones dentro de los trastornos genéticos. Las malformaciones generalmente se van a dar por desarrollo anormal durante el desarrollo embrionario. Durante ese desarrollo fetal va a ocurrir una malformación, un error genético y por ende puede individuo nacer con malformaciones. Esas malformaciones pueden estar desencadenadas por factores externos o puede ser no externo. Puede ser un error principalmente en las divisiones celulares que se pueden dar. Hablar un poco de lo que es curiosidades en cuanto a la genética. La genética es una rama de la medicina que ha avanzado significativamente en el campo de la medicina. Y hay unas curiosidades interesantes y no tan interesantes de la genética, como por ejemplo, cosas así del ser humano. En el campo de la genética se están queriendo crear embriones humanos sin óvulo y sin espermatozoides. O sea, quieren crear seres humanos sin óvulo y sin espermatozoide, ¿verdad? Cosa que para nuestro parecer parece ser imposible, pero para la ciencia no es nada imposible y ya está en campo de estudio. Quiere decir que ya hay un inicio para esto, ¿verdad? Es decir, por una parte es algo tan avanzado para nosotros, pero por otra parte, por nuestra creencia, creemos que no es tan bueno en ese sentido, ¿verdad? Eso sería una parte de lo que es la ciencia de la genética como avanzado. Otra parte sería, hoy en día ya se puede fecundar un óvulo espermatozoide en laboratorio y aparte de eso también ya uno puede ver si esa fecundación que es por laboratorio no va a venir con algunas malformaciones. Uno ya puede escoger si viene con alguna malformación como síndrome de Down, rechazar ese óvulo fecundado, vamos a decirle, ¿verdad? O puede ser también escoger el sexo, escoger los ojos del bebé, lo que uno quiera. Todo eso ya se puede escoger hoy en día. Eso es la realidad, eso ya existe en nuestra realidad. Incluso en Brasil se practica mucho eso, ¿verdad? Lo que es fecundación por laboratorio. Principalmente aquellas parejas que quieran concebir no lo pueden, entonces hacen por laboratorio. La fecundación por laboratorio se hace. Entonces esos son avances buenos para nosotros, ¿verdad? Aparte también tratan de descubrir curas para miles de enfermedades. Dentro de esas enfermedades, por ejemplo, está lo que es anemia falciforme, un trastorno genético hereditario y que hoy en día ya se está descubriendo la cura, entonces algo significativo también, ¿verdad? El Alzheimer también es una enfermedad que puede ser hereditaria y que también ya está descubriéndose la cura para estas enfermedades. Eso en cuanto a las curiosidades en el campo de la genética, ¿verdad? Ahora hablando un poco de lo que es algunos
conceptos básicos que deben de manejar ustedes, como por ejemplo mutaciones. ¿Qué significa mutar? Una mutación es una alteración en la secuencia del ADN, modificación en la estructura del ADN. Una vez que se modifica esta estructura, esta secuencia de ADN, pueden aparecer las enfermedades, las anomalías. Entonces, estas mutaciones pueden ser error durante el desarrollo o puede ser también por factores externos, ¿verdad? Puede ser hereditario o no hereditario esas mutaciones. Y vamos a ver entonces cuáles son los tipos de mutaciones que pueden existir. Está la mutación espontánea, se produce de manera natural durante la replicación en el ciclo celular. Entonces esto es espontáneo, es que ocurra un error durante la división celular. El ejemplo claro de una mutación espontánea está el síndrome de Down. El síndrome de Down no es una enfermedad que es por factores externos, por algunas radiaciones, no, es un error en la división. Durante la división celular ocurre una duplicación del cromosoma 21 y aparece, en vez de estar pareado, aparece un cromosoma más, o sea, son 3 cromosomas en el cromosoma 21, ¿verdad? Es un error en la división, ¿verdad? Entonces, esto sería un ejemplo claro de una mutación espontánea. Después está otro tipo de mutación inducida, ocasionada por acciones de agente externo. Ahí sí entran en relación algunos elementos externos, como por ejemplo las radiaciones durante el embarazo. Esas radiaciones pueden provocar malformaciones a ese individuo. Entonces, esto sería mutaciones inducidas, algún factor externo que va a llevar a esas mutaciones de ese individuo. Pueden hacer con miles de anomalías y malformaciones, ¿verdad? Entonces sería inducción por factores externos, ¿verdad? Miles de mutaciones inducidas. Después están lo que son las mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas pueden afectar cualquier célula menos los gametos, por ende no se transmite a la descendencia. Entonces está relacionado principalmente con el cromosoma sexual y por ende no se transmite de generación en generación. No es transmisible cuando decimos somática, ¿verdad? Después están las mutaciones germinales. Afecta a los gametos y se transmite a la descendencia. Entonces afecta principalmente los cromosomas sexuales. Y ese sí se puede transmitir, o sea, es hereditario, ¿verdad? Entonces va por la descendencia. El otro no es hereditario y este germinales sí va a ser hereditario y puede transmitirse de generaciones en generaciones. Esos son los 4 tipos de mutaciones que pueden existir: espontánea, inducida, somática y germinales. Entonces, ¿entendieron lo que es la diferencia de cada una de estas mutaciones? Doutora, a primeira não é hereditária também. No es hereditario. El Down no se hereda. El ejemplo que yo le di es el Down, no se hereda. No es hereditario. Hereditário vai ser só os germinais. Germinales. Tá. O que é esse somática e germinais? Somática y germinais. Somática que no está relacionado con el cromosoma sexual y entonces no se transmite, no se transmite de generación en generación. El otro sí está relacionado con el cromosoma sexual y puede ser transmisible, o sea que padre a hijos y así sucesivamente. Vamos a hablar un poco de lo que son trastornos mendeleyanos. Ustedes conocen, muchos conocen lo que es Mendel, Gregor Mendel, que es el padre de la genética. Mendel dio un aporte muy significativo en nuestro campo, en el campo de la genética, porque descubrió que los caracteres son hereditarios, o sea que yo, por ser bajita, le puedo transmitir esas características mías a mis descendencias: la inteligencia, el color del cabello, el color de ojo, inclusive enfermedades puede ser hereditario. Entonces eso fue el aporte significativo de Mendel, por eso se le considera el padre de la genética. Y cualquier enfermedades que son hereditarias se le conoce como trastorno mendeliano. Aquellas enfermedades que
que no son hereditarios, no cumple este patrón, entonces son no mendeleanos, no cumple el patrón de herencia, porque existe ambos casos, que puede ser heredado y hay otras patologías que no son hereditarias. ¿Entendieron? Entonces vamos a ir ver ahora lo que son correspondientes a trastornos mendeleanos. Son consecuencias de mutaciones únicas con efectos extensos. Con efectos extensos te dice porque puede transmitirse de generaciones largas, ¿verdad? Van transmitiéndose las mismas enfermedades. Y consecuencias externas, pues muchos individuos tener enfermedades que van a ser transmisibles, van a ser heredadas, ¿verdad? Los patrones hereditarios, existen 4 tipos que nosotros vamos a ver el día de hoy, patrones de herencias, ¿sí? El primero sería herencia autosómica dominante. La palabra autosómica, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de las cuales de 1 hasta 22 se le considera con el nombre autosómico. Y el par 23, un par que sería lo que es el cromosoma sexual. Entonces, si yo le digo la palabra autosómico, es una de esas cromosomas. En una de esas cromosomas van a estar las mutaciones de 1 a 22, autosómicos, ¿sí? Cualquiera de ellos puede estar alterado. No está relacionado con el cromosoma sexual, ¿sí? Cualquiera de los cromosomas de 1 a 22 puede estar alterado. Ahora la palabra dominante viene siendo los genes que dominan. La palabra, entonces dominante es un gen que domina. Existe la palabra que es recesivo. Esa palabra recesiva significa que es un gen que no es de carácter dominante. Entonces, vale aclarar estos términos. Entonces, cuando yo digo herencia autosómica dominante, es una herencia en los cromosomas que se van a encontrar y que van a tener rasgo dominante. Generalmente en la genética nosotros utilizamos denominaciones para dominar rasgo dominante con letras. La letra no importa, pero la mayúscula y minúscula sí es significativo para nosotros. Generalmente el rasgo dominante puede ser de 2 tipos. De esta manera, ¿por qué coloco 2? Porque un gen es proveniente de la madre y el otro gen es proveniente del padre. Generalmente cuando decimos dominante puede ser de esta manera o de esta manera. Puede estar representado. Cuando decimos la palabra dominante, puede ser homocigoto dominante, puede ser de forma heterocigótica. Para que aparezcan las enfermedades que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Este tipo de trastorno hereditario tiene las características de estar en estado heterocígoto. Quiere decir que están de esta manera. Tiene la característica de presentarse de forma heterocígoto. Un gen se encuentra mutado. De cualquiera de los progenitores puede ser proveniente. Doutora, então se tiver os dois, por exemplo, os dois A maiúsculo, Va a ter tá también. normal. Va a ter también, pero la principal característica es que puede ser heterocigoto. La mayoría son heterocigotos. Puede ser homocigoto dominante también, puede ser. Ahí el rango es mayor aún todavía y la probabilidad de transmisión es mucho más grande. Pero la mayoría de los casos son heterocigotos. Voy a darte después el ejemplo en el caso cómo va a ser homocigoto dominante, que sería los 2 A mayúsculas, ¿sí? Te dice que la mayoría, o sea, la manifestación está en estado heterocigoto, que sería de esta manera. El gen mutado está acá. Voy a ponerle en negrita ese gen mutado. La mutación está en este cromosoma. De forma que al menos un progenitores van a ser lo que transmite la enfermedad. Uno de los progenitores, ya sea papá, mamá, que va a transmitir acá. No importa eso, cualquiera puede ser lo que va a transmitir a sus hijos la enfermedad, ¿sí? Hasta ahí me entienden. Van conmigo, ¿verdad? Va a afectar tanto hombres y mujeres por igual. No hay preferencia de sexo. Puede ser que estas mutaciones pasen al hijo varón o puede ser que pase a la hija mujer. No hay preferencia de sexo en este tipo de patrón hereditario, ¿sí? Entonces, tanto hombres y mujeres las pueden padecer esta enfermedad. Y las probabilidades de herencia es 50%, porque dice que la mayoría es en este estado, entonces 50%
caso es 50% de transmisión, ¿verdad? La mayoría es en estado heterocigoto. Doutora, se tiver tipo 5 filhos, tem a probabilidade de todos Todo terem? es 50%. Desde que un individuo presente esta enfermedad de esa manera, es 50%. Ahora, vos no sabes, ¿verdad? Eso es al azar, ¿verdad? Vos no sabes en qué momento puede ser que el hijo no es ni por orden ni nada, al azar. Entonces, pero siempre va a existir esa probabilidad de 50%. ¿Y cuál sería el ejemplo de enfermedades dentro de este grupo de patrón hereditario? Está la enfermedad de acondroplasia. Vamos a hablar, no el día de hoy, pero son dos enfermedades que vamos a hablar dentro de este tipo de patrón hereditario, sería acondroplasia y el síndrome de Marfan. El síndrome de acondroplasia es el enanismo que conocemos, ¿verdad? Es la persona que es bien bajito, con extremidades bien cortas, los miembros inferior, el tórax, pero la cabeza es bien grande. Esa enfermedad se llama acondroplasia y cumple el patrón de herencia autosómica dominante. É como se fosse. Ele é anão, mas a cabeça é grande. Es grande. Voy a dar el ejemplo que todo el mundo conoce esa película de Game Strong, el personaje no me acuerdo más cómo se llama, pero era un enanito así. Entonces nunca vieron esa serie tan famosa, tan popular. Entonces ese personaje tiene acondroplasia, ¿verdad? Entonces supongamos que esa persona que tiene la enfermedad de acondroplasia se casa con otra persona porque la reproducción es normal, puede reproducirse. Entonces se casa con otra persona con acondroplasia, el riesgo obviamente sería mayor de tener hijos con acondroplasia. Ahora, si se casa con una persona que no tiene el síndrome, que no tiene la enfermedad hereditaria, entonces las probabilidades son menos, inclusive puede ser que no tenga hijos con acondroplasia. Entonces, ese sería un ejemplo claro de enfermedades hereditarias autosómicas dominantes. Professora, esse aí que tem o A dominante e o A recessivo. Fala como? É heterocigoto? Heterocigoto se dice. Heterocigoto. Solo heterocigoto. Nombre heterocigoto. Y generalmente, porque este es de rasgo dominante, este siempre está escondido, no se manifiesta, no aparece nada. Este lo domina a este, por eso son las enfermedades aparece con un gen mutado, ya se manifiesta la enfermedad. Doutora, a pessoa que tem síndrome de Down e tem filho, é genético para passar ou... No cumple el patrón de Mendel, él no entra dentro de este grupo, no es hereditario. Então pode ter filho, o filho pode nascer normal. Puede tener filho y no va a padecer la enfermedad. Aunque muchos es que el síndrome de Down tiene sus grados. Hay algunos grados que es estéril, ¿verdad? Algunos sí que el grado es menos, entonces puede tener hijos, pero no, en ese sentido de hereditario no cumple el papel. Si es que nace es una probabilidad, es por un error también, no fue porque es hereditario, es un error que se formó también, ¿verdad? Pero no es porque su papá tiene Down, entonces va a ser. Pero la mayoría que yo conozco el Down es estéril, ¿verdad? La mayoría son estériles. Dentro de este grupo está también el síndrome de Marfan. Esta también es otra enfermedad autosómica recesiva y hay una imagen del síndrome de Marfan. Marfan es totalmente al contrario que la acondroplasia. Son extremadamente altos, alteraciones del músculo esquelético. Entonces empieza a crecer, hasta provocar deformidades en los huesos, ¿verdad? Deformidades principalmente en las columnas vertebrales, porque la columna a veces no aguanta el peso de nosotros, entonces empieza a deformarse, provocando escoliosis graves. Ele cresce muito? Ele crece mucho. Es al contrario del otro, ¿verdad? No puede porque es un trastorno ya genético, ¿verdad? No, entonces no es en el déficit hormonal, ¿verdad? Professora, esse síndrome de Marfan é autossômica recessiva? No, dominante. Todavía estoy en el ejemplo de dominante, ¿sí? Então é tudo 50% de tempo. 50% de probabilidades.
50% de probabilidad de transmisión. No le di el ejemplo de cuándo puede ser que sea este, ¿verdad? Vamos a suponer que este se casa con otra persona que tiene Marfan, ¿verdad? Una mujer que tenga Marfan. La probabilidad obviamente va a ser mayor y puede ser que sus hijos o hijas nazcan de esta manera. Si papá y mamá le dio justamente ese gen mutado del rasgo dominante, ahí va a ser de esta manera, ¿verdad? Ahí en el caso puede ser que sea un cigoto dominante. Como filho não tem escolha não, né? Y ahí sí o sí. Después lo que nace, si va a tener hijos, sí o sí va a tener. Por eso es que, por ejemplo, lo que más abunda es en la contraplasia, el enanismo. A veces ellos ya vimos casos que ellos se casan, ¿verdad? Entre ellos mismos ellos se casan y tienen hijos que son enanos también. Porque a veces uno siente ese rechazo, nosotros mismos a veces provocamos ese rechazo en nuestra mente. No, porque la sociedad me rechaza, yo solo me voy a relacionar con la misma persona que tiene la misma enfermedad, ¿verdad? Entonces a veces es un error del ser humano, ¿verdad? Y ahí las probabilidades son máximo y de tener un hijo sí, y este hijo sí o sí va a tener otra vez hijos con condroplasia. Ahí no hay caso, porque con un gen que transmite a sus hijos, sí o sí van a ser con la malformación, sí o sí van a ser con esa enfermedad genética. Ahora, si era el otro caso, 50% puede ser sano. Entonces, por eso es mejor orientarle a esos individuos que tienen esas enfermedades, que si van a tener descendencia, que no tengan hijos con personas de la misma enfermedad, del mismo trastorno genético, ¿sí? Porque si no aumentarían las probabilidades. Y va a generar, va de generación en generación, si es así, ¿verdad? Vamos con otro tipo de patrón hereditario. Herencia autosómica recesiva. Autosómica ya saben, está relacionado con el cromosoma sexual, entonces serían los cromosomas de 1 hasta 22. Cuando decimos la palabra recesivo, en la genética tiene que representarse de esta manera. Doutora, quando você fala que não está relacionado com o cromossoma sexual, quer dizer o quê? No es no X ni no Y. Uhum. No es no X ni no Y. Certo. Pode ser tanto um quanto no outro. Pode Sí, ser tanto puede ser um un quanto cromosoma, porque nosotros tenemos cromosoma 1, 2, hasta 22 Ajá. que no es sexual. ¿Sí? Ah, até Então, não 20. é sexual. X nem no Y. Uhum. Ahora, no último está o sexual, que es XX o XY, ¿verdad? Depende del sexo, ¿no? No último, que es el 23. Que é o 23. Entonces, lo que yo te digo es que no está no X ni no Y. Uhum. Obrigada. Cuando es autosómica. Bueno, para que esta enfermedad se manifieste es de rasgo recesivo. Entonces, por la palabra recesivo no tiene rasgo dominancia, tiene que presentarse de esta manera. Las mutaciones están en ambos genes. Tienen que estar presentados de esta manera. Si el individuo tiene clínica de la enfermedad, toda su sintomatología es porque tiene este tipo de mutaciones recesivas. En ambos genes están presentes las mutaciones. En ambos genes tienen las alteraciones. Solo de esta manera, este tipo de enfermedades puedo tener la clínica. La clínica, ¿entendieron? Cuando yo digo la clínica es porque tengo sintomatología, todas las manifestaciones. Yo puedo ver externamente que esa persona está enferma. ¿Sí? Entonces, solo de esta manera. O recessivo vê a clínica. No, o outro também você vai ver, mas estou explicando só que o outro com um gene mutado você já vai ver. Aqui, para você ver a clínica, tem que ser os dois genes mutados. Los dos. Mutaciones en el gen, vamos a suponer que están en el cromosoma 3. Hay en el cromosoma 3 el heredado del padre y en el cromosoma 3 el heredado de la madre. Para que yo tenga las manifestaciones clínicas de este tipo Você de tem que comparar. ¿Ah? Você vai estar comparando O quê? essa. Es que existe enfermedades específicas que puedo dar ejemplo, ¿no? De esas enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quística, es muy común y esa es una herencia autosómica recesiva. Vocês já tiveram a de dominante recessivo, isso daí? Acho bem no primeiro semestre, né? Não foi? De biologia? Tenía que te cuesta. Pouca Não, eu coisa. lembro isso daí vagamente da minha primeira formação, por isso que eu tô tentando. É
Tô ainda meio confusa. É confuso. Qual? Al inicio es confuso, mas você vai Ele ver. é. Ah, eu lembro não, eu pulava, mas eu lembro que foi no Foi o A NR. palavra dominante pra mim, quando era, só desenvolvia a doença quando era dominante. Não era assim? É por isso que eu tô confusa. Tipo, porque aí é azinho, recessivo. E aí desenvolveu a doença. Não é quando era dominante, que dominante, porque Es que existe lo que son dominantes y existe que son recesivos. Enfermedades que son dominantes y enfermedades que son recesivas. quando diz dominante é se vai dar doença, é isso? Todos van a estar enfermos. Certo. Solo que se divide, ¿verdad? En que son rasgos. No es porque es dominante só que vai ter a clínica. No recesivo también você vai ter a clínica. Tem mutação. Pero tiene sus características que voy explicando de a poco a ustedes. Cuándo sería que este no se manifieste y cuándo sería que esto se manifieste la enfermedad. ¿Sí? ¿En qué caso es que ese de aquí, este tipo de casos no se va a manifestar? En el caso que nazca de esta manera, vamos a suponer, voy a ponerle acá otra letra. Este es el gen mutado y este es un gen sano. Entonces, en este caso, este tipo de carácter hereditario no tiene la clínica, no tengo síntomas, pero ¿qué es lo que pasa acá? Este va a ser portador. La palabra portador va a ser lo que va a transmitir la enfermedad. Yo puedo tener una enfermedad silenciosa, como se dice, ¿verdad? Una enfermedad silenciosa y voy transmitiendo a mi generación. Allá por 40 generaciones viene y aparece uno que tiene la sintomatología de la enfermedad. ¿Por qué va a aparecer eso dentro de 40 generaciones? Porque de repente viene y encuentra a alguien que es de esta manera y nace un hijo de esto. Ahí va a aparecer la clínica. ¿Entendieron? Entonces, y por ende, este tipo de trastorno hereditario es lo que más abunda. Porque puede ser silenciosa, porque yo puedo ser portadora y yo no sepa. Y cada vez hay portadores, y entonces va creciéndose las probabilidades de nacer individuos que tienen enfermedades de este tipo de patrón hereditarios. ¿Entendieron? Entonces, no existe eso que solo se manifiesta en los dominantes, en los recesivos. Los dos tienen manifestaciones. Solo que tiene esas diferencias. Ahora, el dominante con un gen mutado ya puede tener la clínica. Sin embargo, el recesivo tiene que ser los dos genes mutados para que tenga la clínica, pero en estos casos va a ser portador de la enfermedad. Es como si fuera un trastorno genético silencioso. Entonces va a aparecer en cualquier momento cuando se cruce con alguien que es portador o que tiene la enfermedad. ¿Por qué no, verdad? Porque puede ser que uno que es portador y viene y se casa con alguien que tiene la enfermedad, ya tiene fibrosis quística, por ejemplo. Entonces, sí o sí, su hijo tiene más riesgo de tener la enfermedad. Então, professor, só para ver se eu entendi, quando é o gene dominante, quando aparece apenas já aparece a clínica. Sí, parece que Aí no recessivo tem que ser os dois recessivos, para Dois, poder aparecer. para poder aparecer. Este también no tiene preferencia de sexo, gente. Tanto hombres como mujeres pueden tener la enfermedad, es que no aparece en esta parte. Entonces le agregan también sus materiales que ambos sexos pueden sufrir la enfermedad. Eso es lo que hay que agregarle a esta parte del material. Creo que eso es. Las probabilidades de transmisión son 25% en este. 25% de probabilidades de transmisión de la enfermedad. Acá están algunos ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas. Está la fibrosis quística, la fenilopenuria, la galactosemia. Hay otros que son bien comunes también, como la anemia drepanocítica, que es una enfermedad común. La talasemia también es una enfermedad común, un patrón de autosómica recesiva, ¿sí? Entonces quiere decir que lo que tiene anemia drepanocítica es hereditario. Puede transmitir a sus hijos este tipo de anemia, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos entonces de lo que son enfermedades autosómicas recesivas. ¿Entendieron?
Dessa daí, qual que é a mais comum? É a fibrose quística? También anemia drepanocítica. Esta es una imagen más de la anemia, la fibrosis quística. Todo el cuadro clínico vamos a ir viendo en la próxima clase de esas enfermedades. Vamos con el otro tipo, patrón de herencia. Este también es hereditario, ¿sí? Las herencias ligadas al cromosoma sexual. Ahora, hay dos características de patrones hereditarios que están relacionados con los cromosomas sexuales. Lo que nosotros vamos a ver en estos sexuales, solo nada más se encuentra en el cromosoma X. Existen enfermedades que están en el cromosoma Y, pero nosotros no lo vamos a estudiar, ¿sí? Entonces cabe recalcar esto, no es que no existan enfermedades que las mutaciones se encuentran en el cromosoma Y, existen, pero nosotros no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar aquellos que están en el cromosoma sexual X, ¿entendieron? Entonces, eso es importante tener en X cuenta. é o que a gente é? X. Ah, tá. Como som da mãe, né? Da mãe. É, da mulher, X. Bueno, o homem também tem um X, né? Sou demais, espanhol. La mujer tiene dos X, dos X. Y el hombre tiene el nombre de la que le dice el sexo, X y X. ¿No? El primer patrón de herencia relacionado con el cromosoma sexual sería herencia dominante ligado al cromosoma sexual X. ¿Sí? Este es el primer patrón relacionado con el sexual. Esta imagen es un familiograma o genograma, también se le dice. Este vamos a dar en Mercosur y te van a dar en medicina familiar. Este tipo de imagen nos ayuda a visualizar muchos factores con simple vista mirar así, ¿verdad? En este caso, el cuadrado significa el hombre, el redondo significa mujer. Si yo miro nada más este cuadro y veo que la primera generación hay una mujer, el negrito es porque está enfermo, hay una mujer que se encuentra enferma de esta enfermedad. Veo la segunda generación y veo que hay un hombre que se encuentra enfermo. También hay otra mujer que se encuentra enferma. Veo la tercera generación y sigo viendo que hay personas enfermas. Acá aparece una mujer, otra mujer. Y la cuarta generación aparece todavía enfermo. Acá hay una mujer enferma. Y acá hay un hombre enfermo. En simple vista yo puedo deducir que la herencia dominante ligado al cromosoma sexual X no tiene preferencias de sexo. Puede ser que ambos sexos tengan esta patología, esta enfermedad es hereditaria. Entonces, tanto hombres y mujeres lo pueden tener estas enfermedades. Pero vamos a ir viendo algunas características que pueden cumplir este tipo de patrón hereditario. Características que puede tener este tipo de patrón. Si yo digo que el cromosoma se encuentra en ahí te dice, el hombre afectado no transmite carácter a su hijo varones, pero sí a sus hijas mujeres. ¿Qué es lo que el hombre? La mutación está en el X. El hombre dice que no transmite a sus descendientes varones, a sus descendientes hombres, por esta razón, porque las mutaciones se encuentran acá. Y si el hombre va a transmitir el cromosoma sexual y a su hijo varón, entonces la mutación no va acá. Quiere decir que va a tener esta característica el hijo. Un X que sería sano va acá a su hijo y ese cromosoma que no tiene la afección va acá. Entonces la probabilidad de hombre transmitir a sus hijos varones es nulo. Es cero probabilidades de este tipo de patrón hereditario. Porque como les dije a ustedes, la mutación está en este cromosoma, en el X. Entonces el hombre no transmite la enfermedad a sus hijos varones. Pero sí transmite el 100% a sus hijas mujeres. Si es que el hombre tiene la enfermedad, a sus hijas mujeres va a ser 100% de transmisión. Importante tener en cuenta estas características
de este tipo de patrón hereditario, ¿sí? A su hija mujer va a ser 100% de probabilidad, porque justamente este cromosoma mutado va a irse acá. Entonces, va a nacer enferma la mujer de esa enfermedad. No caso, quem tem a doença é o homem, o X do homem. Eu estou dando um exemplo só Sim, do homem, mas esse seu aí, é o vermelho aí, é porque é o homem que transmite a o homem doença. que transmite, o homem que está doente. Entendi. Aí como ele só dá o X, então toda mulher vai ficar doente. Va a ficar doente. Todas sus hijas mujeres van a tener la enfermedad, sí o sí. Pero en el caso que viene un varón, va a nacer sano y sin ser portador ni nada, ¿verdad? Va a nacer completamente sano, si es que su hijo es varón. Ahora, se puede, después, la generación siguiente puede ser que ya tenga esta enfermedad, porque ella puede transmitir a su hijo varón o a su hija mujer. Acá sí ya hay posibilidad otra vez que este hijo nazca con la enfermedad, porque acuérdense que es dominante, es de rasgo dominante. Con un gen mutado ya tiene la clínica de la enfermedad, ya va a presentar sintomatologías de la enfermedad. ¿Entendieron hasta acá conmigo? Seguro. Entendi, eu acho. ¿Sí? ¿Você acha? Não, entendi. Eu só não entendi assim, tipo, eu entendi a questão da doença aí, desse seu exemplo aí. Mas aí no caso, ele é o quê? Dominante? Ese es el rasgo dominante. Mas Herencia dominante ligado al sexo. Ligado al sexo. por eso- então, mas se for homem, não vai ter a doença. Aí mesmo assim. Vai ter a doença porque, eso que lo expliqué yo a ustedes. Si el hombre tiene el X mutado, sí va a presentar la sintomatología, porque el único cromosoma X que tiene el hombre va a manifestarse la sintomatología. Va a tener, el hombre tiene la clínica. Acuérdense que acá con un gen mutado ya va a tener la clínica. Y si tiene el X mutado, si tiene esa mutación de este tipo de herencia, sí o sí va a tener la clínica. Y la mujer también, con un cromosoma alterado, ya va a tener la clínica, porque es de rasgo dominante. El dominante con un solo ya tengo la clínica, ya tengo toda la síntomas. Entonces, en ambos sexos se puede manifestar, con un X mutado ya se puede manifestar en ambos sexos. ¿Sí? La probabilidad de transmisión son 50%, ¿sí? De este tipo de patrón hereditario también. En caso de la mujer, porque en el hombre ya sabe, su hijo es 0%, a su hija es 100% de probabilidad. Ese es el caso de las mujeres del 50% de transmisión. Se observa más mujeres, este tipo de patrón hereditario se observa más mujeres que en hombres, con la posibilidad que el hombre no transmite a sus hijos, ¿verdad? Porque si a sus hijas mujeres le transmiten, es más probable, es más abundante en mujeres que en hombres. Este tipo de patrón hereditario. Y está el ejemplo de esta enfermedad que es el síndrome de Rett, que también vamos a ir viendo en la próxima clase algunas sintomatologías que puede presentar este tipo de enfermedades. Es una enfermedad que causa muchos daños, principalmente el sistema nervioso central, ¿verdad? Paciente que se queda en silla de ruedas, convulsiona, tiene retrasos mentales severos, tiene muchos trastornos de este tipo de enfermedades, si es que nace con el síndrome de Rett. Este sería el último patrón de herencias, que sería herencia recesiva ligada al cromosoma sexual X. Y vamos a mirar otra vez lo que el familiograma. Se puede visualizar que en la primera generación hay un varón que se encuentra enfermo. La segunda generación no se visualiza ningún rastro, ninguna enfermedad, pero ya en la tercera generación aparecen nuevamente hombres que se encuentran enfermos, y cabe la particularidad que ninguna de las mujeres se encuentran enfermos en este tipo de patrón hereditario, ¿verdad? Vamos a ir viendo las características que puede tener este tipo de patrón de herencia. Lo mismo cumple acá. Para que sea recesivo en ambos cromosomas X, tiene que estar presente para que se manifieste la clínica de la enfermedad. Porque ya estamos hablando
mutación está acá, entonces para que se manifieste en lo recesivo tiene que estar de esta manera. ¿Entendieron? Entonces lo que es recesivo. Bueno, ahí te dice la primera parte. La enfermedad la padece con más frecuencia los hombres que en las mujeres. Y voy a explicarles por qué los hombres, más hombres que mujeres. El hombre solo tiene un cromosoma X. Y las mujeres tenemos dos cromosomas X. El hombre, si solo con un cromosoma X ya puede manifestar la enfermedad. Esta es una de las excepciones, ¿verdad? Porque el recesivo nosotros decimos los dos genes tienen que estar juntados para que yo tenga la clínica. Esta es una excepción que justamente el hombre solo tiene este cromosoma sexual y por ende si este está juntado ya va a manifestar la enfermedad en este rasgo recesivo porque solo tiene un cromosoma sexual y este ya lo va a hacer que manifieste la sintomatología de la enfermedad. Por ello es que más abunda en hombres que en mujeres, porque si la mujer tiene de esta manera, que ella va a ser portadora de la enfermedad, va a ser, tiene las mutaciones, va a transmitir a sus generaciones, pero no va a tener las manifestaciones clínicas de la enfermedad, hasta que le pase ese cromosoma a su hijo varón, ahí sí el hombre ya va a tener las clínicas de la enfermedad. Por esto es que en esta imagen, en esa primera imagen, se puede visualizar que ninguna mujer tiene, pero posiblemente sus hijas van a ser portadoras. Quién sabe que acá hay una portadora, por eso es que su hijo nace con la mutación, nace con la enfermedad. Pero obviamente no está en negrita porque no tiene la clínica de la enfermedad. ¿Entendieron? Entonces, ¿por qué más o menos que es más en hombres que en mujeres? ¿Entendieron esa parte, verdad? ¿Sí? Então, nesse caso, ele só assim para mim, a doença. Es recesiva. Tá, e vai sair o bichinho da mulher para poder. Aquele seu de cima. Por exemplo, que a senhora deu da progenitora, aí. Nesse exemplo aí, vai estar na mulher, né? No X. Sí, porque este es el padre. Estos son todos sus hijos. Estos que están unidos acá son sus hijos. Tá, nem Mira. né? Y acá cabe que acá se encuentra una enfermedad y acá se encuentra una enfermedad. Cabe que acá justamente la mujer. La mujer tiene el cromosoma X juntado. Por eso es que esta mujer le transmitió a su hijo varón. Y acá sí se dio la clínica porque con el hombre es mucho más fácil que tenga la clínica. Con un cromosoma mutado ya va a tener la clínica. Acá, por ejemplo, parece que este hombre no tiene un hijo varón. Acá no hay la posibilidad de transmitir a él la enfermedad. Porque si era la mujer iba a ser un poco distinto acá. Porque podría haber aparecido la enfermedad, ¿verdad? Si era en caso que la mujer estaba en negrita. Si la mujer era negrita acá, podría cambiar la situación. Como en los casos de acá, no nos muestra más, ¿verdad? Entonces, si era negro ahí, podría cambiar distintamente acá los rasgos, porque si le pasaba a su hijo varón, iba a aparecer hombres enfermos de la enfermedad. El ejemplo claro de este tipo de patrón hereditario es la hemofilia. ¿Conoce la enfermedad de hemofilia? Tiene problemas de sangramiento. Aquellos que son hemofílicos no se puede aplicar vacuna, no se le puede extraer sangre. Todo un protocolo se hace, ¿verdad? Se aplica, pero hay que activar los protocolos para ello, ¿verdad? Entonces, sangramiento con facilidad. Es una enfermedad recesivo y el cromosoma sexual. El daltonismo también es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma sexual X. Entonces, son ejemplos de este tipo de enfermedad. Bueno, cumple el mismo patrón. El hombre afectado no transmite a sus hijos varones por la misma causa. El cromosoma X no está mutado. El hombre afectado transmite el carácter 100% a sus hijas mujeres, en el caso de este porque acá va a estar la enfermedad. Entonces también cumple el patrón de transmitir a su hija 100% de probabilidades, de los cuales las mujeres van a ser portadoras de la enfermedad. Portadoras que van a tener, que van a transmitir a sus hijos hasta que se manifieste en alguna persona en la clínica. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Os homens.
ahí también. ¿Cómo era tu nombre, Lucas? César. Le cambié ya el nombre, César. ¿Y la compañera? ¿Sí? Joyce. Perguntem agora, você calem para sempre. Cuida da sua vida. Ustedes deben preguntar ahora porque después yo les voy a contar en el Vocês examen. ¿Verdad? entenderam isso aí? Tô com cara que entendendo, não. Tá com cara que não entenderam. Não, eu entendi o desenho, porque se tiver preto é porque tá enfermo. Não, mas mentira. Não, mentira de tudo. É que no anterior, a mulher vai estar com o cromossoma lá alterado. Sim. Né, nessa anterior que você mostrou. Mas normalmente ela vai passar para os filhos, os varões. É isso que eu entendi. Só tá alterado. Agora está Aham. dizendo esta recessiva. É, dessa, não, dessa. Porque essa que a Tati ficou na dúvida, né? Na verdade, é assim, eu entendi. Eu posso dar outra pra eu explicar a minha dúvida? Sim, bora. Ó, você tem pressa aqui. Às vezes a sua dúvida é a nossa dúvida. Esse aqui é o doente, Esse certo? é doente. Então, ou Esse é o ele homem. ou ele é assim. Esse é o homem. Não, ele é. Isso eu só. entendi. Então, Sim, ou ele é assim. é assim mesmo. Ou ele é assim. É porque Não existe, não está no X, não está na enfermedade. Ah, tá. Você tem certeza que não tá no X? Não, Então é só no assim. X. Só no X. Por isso nós tivemos só X. É, no caso, a da mulher vai Tá estar. tentando fazer as contas ali pra ver. Então, nenhum desses aqui é doente. Nenhum é doente. Então, se esse aqui é a mulher, É. ele recebeu o X desse aqui Sim, e o X daqui, certo? sim. E se esse X é doente, se recebeu o X do homem que é doente, por que ele tá branco? Mas vai passar pro filho. Por quê? Ah, Porque é portador. Ah, não. Pra Você mulher coloca o X aparecer. vermelho. Coloca o X vermelho. porque recebeu o dele. Coloca o X Ela vai vermelho, passar coloca pro o X filho, não é? vermelho. Não, a mulher só vai ter quando for os Ah, dois. sim. Então. O que passa quando é recessivo? Quando é recessivo tem que ser o 2x. Tem que ser 2x. Não, agora eu entendi já. Os dois já. Pra mim não tava batendo esse aqui. Você tá recebendo um doente, por que aqui não tá doente? É por isso. Porque é recessivo, daí teria que ser os dois. Agora eu entendi. Agora eu tô com dúvida mais. Se os dois fossem vermelhos, todos os filhos teriam, então. Todos os filhos teriam, né? Se os dois fossem vermelhos, todos os filhos pra baixo teriam. Todos os filhos das mujeres, no importa ahí. Ahí sí ya se va a manifestar. ¿Sí? Hay mujeres que tienen hemofilia, muy poco probable, pero hay casos, ¿verdad? Que puede ser, porque el papá es hemofílico y la mamá puede ser portadora, entonces puede ser que su hija nazca hemofílica, ¿verdad? Es poca, pero hay esa posibilidad también de nacer. Igual de la hemofilia, igual del daltonismo, más hombres, pero también pueden ser mujeres daltónicas. Las probabilidades son mínimas, pero puede existir. Entonces, con la ayuda de la compañera, aclarar las dudas también ustedes. Sim. Sí. Esto sería algunos ejemplos, entonces, lo que es enfermedades recesivas ligadas al cromosoma sexual. Como les había dicho a ustedes, la hemofilia, daltonismo no se encuentra acá, pero también está presente en este tipo de patrón hereditario. Y muy común también la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad muscular degenerativa, una enfermedad que afecta el músculo, entonces van deteriorándose. Hay niños que se les detecta ya por los 5 años y empiezan a dejar de caminar, después ya viene cuadro respiratorio porque afecta el músculo, ¿verdad? Entonces vienen miles de enfermedades. Hasta hoy en día no hay cura para estas enfermedades, pero tratan de minimizar los cuadros clínicos que tienen, ¿verdad? Pero no existe todavía cura para ellos. Bueno, acá está la hemofilia. Eso sería lo que son herencias, trastornos mente ligados, ¿sí? Esos son trastornos mente ligados. Vamos a hablar un poco otro tipo de herencia, pero herencias multifactoriales. Existen enfermedades que ya hay un factor genético, que ya tenemos patrones hereditarios, pero las cuestiones ambientales, mi estilo de vida, como por ejemplo, puede ser un factor que despierte a ese trastorno genético que yo ya tengo presente. A esas denominaciones nosotros conocemos como herencias multifactoriales, a esas enfermedades que son de causas, aparte de trastornos
lo va a Muy bien. despertar, vamos a decirle, ¿verdad? Dentro de estos existen algunos factores que pueden desencadenar esos trastornos multifactoriales, como por ejemplo la nutrición, estilo de vida, alcoholismo, algunos medicamentos, algunas enfermedades, algunas contaminaciones. ¿No? Voy a darle un ejemplo para que le quede un poquito más claro a ustedes. Ustedes saben que el cáncer puede ser hereditario, ¿verdad? O no hereditario. La mayoría puede ser hereditario. Y uno de los pilares principales, factores de riesgo que causa el cáncer, por ejemplo, cáncer laringio, estómago, hepático, está muy relacionado con estos hábitos, alcoholismo y tabaquismo. Aquellos individuos que fuman muchos años tienen la probabilidad de tener cáncer laringio, por ejemplo, sí o sí va a desencadenar cáncer laringio, cáncer de pulmón, pero tiene un factor genético, ya tiene unas mutaciones, vamos a decirle que estaba dormido ahí, que nadie lo estaba molestando, pero viene nuestro estilo de vida, contaminaciones, y va y le despierta a ese agente cancerígeno que ya está presente. A ese ejemplo se le llama herencias multifactoriales, ¿verdad? Entonces ya empieza a manifestarse. Porque ahí tan lejos también la diabetes mellitus entra dentro de las herencias multifactoriales. Porque hay un patrón de herencia que yo heredo ya esa enfermedad, pero viene siendo mi estilo de vida no saludable, la mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad que tengan, hace que esa enfermedad mucho más tempranamente se manifieste en mí. Entonces, a ese tipo se le conoce como herencias multifactoriales, ¿sí? Entonces, la diabetes, por ejemplo, tipo 1 y tipo 2 son hereditarios, sabemos, ¿verdad? La tipo 2 es lo que tarda más en manifestarse, entonces entra lo que es este estilo multifactorial, estilo de vida, obesidad, que tengo, malos hábitos, hace que esas enfermedades desencadenen mucho más temprano. Porque hoy en día el diabetes mellitus tipo 2 aparece mucho más temprano, porque en el libro antiguo vas a ver que te dice a partir de los 30 años empieza a aparecer síntomas de diabetes mellitus tipo 2. Hoy en día no, hoy en día 15, 16, 17 años ya empiezan a aparecer síntomas de diabetes mellitus tipo 2. Porque el estilo de vida de nosotros hoy en día es cada vez está peor. Comemos en la calle, comemos comida que no son saludables, niños que pasan jugando play, que no interactúan, que no caminan, que no hacen ningún deporte. Entonces esto favorece a que aparezcan las herencias multifactoriales más tempranamente. Entonces, a eso se refiere lo que son herencias multifactoriales. Y acá te dan algunos ejemplos de lo que entra dentro de las herencias multifactoriales. Dentro del nacimiento, del tubo neural, cáncer de mama, ovario, intestino, próstata, piel, la hipertensión arterial entra dentro de ese grupo, diabetes mellitus, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, trastorno bipolar, artritis, osteoporosis, son algunos de los ejemplos que entran dentro de las herencias multifactoriales, ¿sí? Hereditarios con mi estilo de vida aparece más tempranamente, cada vez vemos más enfermedades de estos tipos, ¿verdad? Entonces es más bien muy relacionado con nuestro estilo de vida. Por eso es que nosotros trabajamos para mejorar el estilo de vida de las personas. Hasta nosotros médicos, ¿verdad? Queremos alimentarnos bien, queremos, como siempre suelo ver en las redes sociales, te van a juntar médico y te dicen, no tenés que hacer dieta, no tenés que comer esto, pero el médico es así, ¿verdad? Grande, obeso. Nosotros también estamos dentro de este mundo que no andamos saludablemente, ¿verdad? Y tenemos que ser el ejemplo, o sea, solo para gozar de buena salud. Ese sería el último de los patrones hereditarios, ¿verdad? Que son multifactoriales, que están relacionados con motores externos. A grandes rasgos nada más les voy a hablar sobre esto, alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas no cumplen el patrón de trastorno mendeliano, quiere decir que no es hereditario, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos nada más voy a hablar de esto. Las alteraciones cromosómicas están las alteraciones cromosómicas numéricas y las alteraciones cromosómicas estructurales. Cuando decimos alteraciones cromosómicas numéricas, las alteraciones se encuentran en el número de cromosomas en
En algunos ejemplos puede ser que aparezca un número más de cromosomas, o puede ser que se triplique ese cromosoma, o puede ser que ese cromosoma, un cromosoma desaparece. Entonces hay varios ejemplos de alteraciones numéricas, como por ejemplo la trisomía. La trisomía es cuando aparece un cromosoma a más en cualquiera de los pares cromosómicos. Por ejemplo, el síndrome de Down es una trisomía, aparece 3 cromosomas en cromosoma 21. Entonces es una trisomía y una alteración numérica, porque el número de cromosomas se modifica, en vez de ser 46, es 47 cromosomas. Entonces es una alteración numérica. Hay otras enfermedades que puede ser numérica también, que es el síndrome de Patau, muy común también. Es una trisomía también en cromosoma 13. Entonces aparece un cromosoma más en el 13. Está el síndrome de Edwards, está el síndrome de Klinefelter. Entonces hay varias enfermedades que son numéricas. El número de cromosomas es lo que se altera en esos casos. Y lo que es estructural, alteraciones cromosómicas estructural, las afecciones se encuentran en la estructura del cromosoma. Hay varios tipos, puede ser alteraciones cromosómicas estructurales, todo tipo de lesión, isocromosoma, duplicación. Todo esto es que puede ser que pierda un brazo de ese cromosoma o una parte de la estructura del cromosoma, o puede ser que se duplique una parte de ese cromosoma, se alargue más una parte de este cromosoma. Y a esos tipos de alteraciones se le conoce como estructurales, ¿sí? Alteraciones estructurales de cromosoma. Ambos, si aparecen algunas alteraciones, algunas malformaciones en esos individuos, ¿sí? Esto sería un ejemplo de alteraciones estructurales. Estas dos enfermedades son tipos de lesiones. ¿Qué quiere decir la palabra de lesión? Pérdida de la estructura del cromosoma. La alteración está en el cromosoma 15, lo que es del Prader-Willi, sería el cromosoma materno justamente, y lo que es el síndrome de Angelman es proveniente del cromosoma materno. Ambos son de lesiones, entonces son alteraciones estructurales. Este sería un ejemplo entonces de los estructurales. Y acá está algunos ejemplos, obviamente no están en imágenes, pero algunos ejemplos de las numéricas. Como le dije, el síndrome de Down es una trisomía, entonces son 47 cromosomas que aparecen las alteraciones. En el síndrome de Edwards es una trisomía cromosoma 18, que de todas formas aparecen 47 cromosomas también. En el cromosoma 13 se llama el síndrome de Patau, que es una trisomía también. Entonces son algunos ejemplos de alteraciones numéricas. Esto no cumple el patrón de herencia, repito nuevamente, no es transmisible. Entonces cabe recalcar que muchas de las personas tienen miedo cuando tienen hijos con síndrome de Down. Entonces preguntan, ¿será que el próximo hijo voy a tener con el mismo síndrome? Entonces hay que resaltarle eso a las personas que no son hereditarios, ¿verdad? Que posiblemente que el siguiente hijo no nazca con el síndrome de Down, que esto está dado justamente por el fallo de la división celular, es que por eso se generó este síndrome, pero no es hereditario, ¿verdad? Si es que nace nuevamente, porque la probabilidad era mínima, pero no es por herencia, ¿verdad? Es porque hubo un error nuevamente, ¿verdad? Nunca escuché un caso que se repite. Cuando nace un síndrome de Down, nace otro síndrome de Down y así sucesivamente. Nunca escuché, ¿verdad? Y ahí va una última pregunta para ustedes a responder. ¿Usted cree que es importante estudiar enfermedad genética en anatomía patológica? Y hay que justificar su respuesta. ¿Por qué usted cree que es importante estudiarlo? Porque nosotros estudiamos genética en anatomía patológica, siendo que anatomía patológica más bien es para diagnosticar, tratar. Para poder compreender algumas enfermidades, dar um diagnóstico, um possível tratamento. Da onde se origina a origina. Da onde Pra se saber também origina. como se originou, né?
cómo es su origen. ¿No? Que no escuché nomás lo que dijiste. César. Eu creio César. É, tipo, um possível diagnóstico. Não. Joyce perguntou pra você. Uma possível cura, um tratamento, possível tratamento. Perguntar você, hoje tá calado? Hoje tá triste ou está bom? Tudo bem. Sextou. Joyce, já. Vai ser César demasiado para hablar y después va a decir Joyce. Y cerramos con ellos. Eu acho que é importante para estudarmos isso, porque nós vamos encontrar pacientes, o paciente não vai, o paciente precisa da resposta e nós precisamos saber esses detalhes, independente de ser anatomia patológica, porque o paciente não vai te perguntar se você estudou anatomia patológica, você precisa orientar o paciente sobre se eles vão casar, que precisa prestar atenção, idade. Então, isso é importante para nos orientar o paciente, independente de ser estudar. O paciente não sabe se você estudou anatomia patológica, eles querem resposta. Por exemplo, o paciente com fibrose cística. A gente precisa saber para poder explicar um paciente que tem fibrose cística. Então, precisa orientar essa paciente que precisa fazer sobre essa secreção que está tampando o pulmão. Então, acho que é isso aqui, para orientação de paciente. ¿Qué crees, César? Para llevar más rápido al diagnóstico, gracias a Dios, el paciente tiene familiar con cierta enfermedad transmisible genéticamente, sabemos que el paciente es predispuesto a tener una enfermedad. Y existen malformaciones, hay individuos, por ejemplo, que pueden hacer sin un riñón, entonces también cabe nosotros saber un poco lo que es malformaciones que pueden existir, porque es una parte de nuestro material que nosotros vamos a estudiar. Cuando un individuo nace un riñón incompleto, ¿cómo se le llama eso? Cuando un individuo nace sin riñón, o cuando nace e invierte todos esos órganos, entonces eso es todo el campo de desarrollo genético también. Entonces nosotros tenemos que dar un diagnóstico al paciente y tratar de explicarle el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces para ello es importante que nosotros definamos también esto en la rama de anatomía patológica, porque todos esos trastornos vamos a estudiar en el laboratorio, entonces tenemos que estar capacitados también para eso, ¿verdad? Para dar también más seguridad al paciente mismo. Si yo sé de esto, yo debería explicarle, no cumple un patrón hereditario o cumple un patrón hereditario, vamos a dar más seguridades a los pacientes, ¿verdad? Entonces es muy importante, cualquier área que nosotros vamos a ir conduciendo es importante para nosotros y obviamente es muy importante la genética en nuestra área de anatomía patológica. Bueno, el material, si ustedes quieren profundizar, no está en nuestro libro de texto, el libro que yo le pasé a ustedes, sino que está en Robin. En ese van a encontrar para profundizar más, capítulo 5 de Robin. Si no tiene Robin, no lo puedo ir pasando en pendrive porque es un poco pesado, puedo pasar. Algunos tienen ya Robin, ¿verdad? Y eso es todo, chicos. Si hay preguntas, vamos, pueden preguntar. Un paciente, por ejemplo, que no está predispuesto a tener diabetes, por cuestiones genéticas, el diabetes, pero desarrolla diabetes por su estilo de vida, digamos. Esa persona se desarrolla y después lo transmite a su enfermedad. Hay una gran probabilidad que sea, porque la mayoría de los diabéticos es hereditario, ¿no? La mayoría. Hay también otro caso que es desencadenado por la obesidad principalmente, ¿verdad? Pero hay que hacer entonces un estudio genético si ese diabetes es hereditario o no es hereditario. Solo así, de esa manera vas a saber. Pero
familia hay un diabético, todos sus descendientes ya tienen que cuidarlo, porque corre el riesgo de tener también diabetes. Y la mejor manera es el estilo de vida saludable. Entonces, puede ser que más tardíamente, puede ser que ni aparezca ese individuo que tiene un estilo saludable. Y el estilo saludable entra todo, ¿verdad? Buen descanso, buena alimentación, ejercicio, todo entra, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, yo voy, juego fútbol, me alimento bien, pero su trabajo, un estrés inmenso, ¿verdad? Igual, en cuanto al desencadenante, ¿verdad? Entonces, entra todo. Otra pregunta, o yo le pregunto después. Hoje é muito sexta-feira, já sextaram. Alex, Não veio. tá? Aline? Eu estou aprendendo o nome de vocês. Aline, Andrea, Não veio. Carmen, Presente, doutora. César. César, você ainda que você ausente na classe passada, porque justo saliste quando eu llamé la lista. Sí, justo hicimos para ver. Y el trabajo te anoté. Cristian. Giovanni, Presente. Leonardo, no está también Monique. Núbia. Ô, Para a loja? Monique, então você vai ver lá se dá pra comprar atacado ou eu espero? Tatiane. Não, mas eu vou. Verônica. Eu falei pra ela, R$10 tá bom pra todo mundo, né? É um valor acessível, R$10. Nos presentes. Porque tem que. Acho.